Ahora. Muy buenas y bienvenidos. O en este caso, bienvenidos, según estoy diciendo. Así que nada, bueno, pues comienza esta transmisión sobre un tema bastante interesante en aeronáutica, que es la famosa alas de geometría variable, que recordarás seguramente por series y películas. Se pusieron muy de moda, a los cineastas les vino muy bien en cuanto a preparar diferentes películas y series basadas en aviones, los cuales disponían de ese sistema, ¿no? de alas de geometría variable. La realidad luego es que, estas alas tenían más inconvenientes que ventajas, pero no me quiero adelantar mucho a eso. Voy también, antes de empezar, a darle las gracias a los nuevos seguidores del canal y espero en un tiempo no muy lejano realmente poder funcionar ya con el canal con un poquito más de asiduidad, ¿no? Repetir transmisiones en directo pues más a menudo. Ahora mismo tengo el impedimento por temas de trabajo y demás, y otros temas también. No puedo transmitir cuando a mí me gustaría, pero bueno, voy a intentar eso, voy a intentar transmitir más a menudo y estar más pendiente también del canal de Twitch. He dejado ahí en el chat, vamos a ver si se ve, he dejado de esta manera, lo voy a escribir de nuevo para que quede reflejado las direcciones, aunque aparecen al principio, tanto de mi canal de YouTube como de mi cuenta de Twitter. Y no sé por qué no aparece lo que Nightbot escribe. Muy bien, empezamos bien ya. Esto promete. Bueno, tendré luego que configurarlo de otra manera o configurarlo mejor. Sin más preámbulos, me parece que ya vamos a pasar a lo que es en sí esta charla sobre alas de geometría variable. Y empiezo por aquí. Y dirás, pero esto no es los aviones esos que giraban, ¿no? Las alas de geometría. Esto no es un avión con alas de geometría variable, efectivamente. Bueno, esto es un Embraer, un avión de pasajeros, famoso por unas alas en flecha, con una flecha bastante pronunciada, flecha positiva, en este caso, de 22,7 grados. Bueno, ¿y por qué te explico todo esto? Pues porque antes de comprender qué es un ala de geometría variable, o antes de saber para qué sirve un ala de geometría variable o qué es lo que se buscaba, el objetivo, debería de entenderse por qué las alas las hay con flecha positiva, con flecha negativa y sin flecha, ¿no? Digamos a la recta, como podían ser los aviones de los años 20, los aviones de los años 30, incluso los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Como estás viendo aquí en la pantalla, es un Embraer, repito, con una flecha positiva, en este caso 22,7 grados. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues la siguiente imagen lo va a explicar un poquito mejor. Y así ya también voy comprobando que las he grabado correctamente. Vamos a ver. Vale, ya me ha hecho la puñeta, pero vale, no pasa nada. Eso es correcto. Bueno, en la siguiente imagen aquí tienes. Esto es un ala con flecha positiva. La flecha positiva nos la indica el borde de ataque, como ves, está inclinado. Donde está el fuselaje del avión, digamos que el ala forma cierto ángulo con ese fuselaje del avión, pues esa es la flecha. Repito, esto es flecha positiva. ¿Hay aviones con flecha negativa, es decir, con el ala justo girada al revés? Sí, y ahora después te lo enseñaré y te diré cuáles son también las diferencias. Lo principal y que quiero que comprendas es lo siguiente. Ala con flecha positiva. Flecha azul clarito es realmente la dirección en la que el aire genera carga en el ala. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que la carga aerodinámica se genera perpendicularmente al borde de ataque del
que estaba molestando el S, se genera perpendicularmente al borde de ataque del ala. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues porque el aire, a su paso por encima del ala, su velocidad y la velocidad del avión tienen, digamos, dos componentes. El avión está avanzando en línea recta, que sería justo esta flecha azul, sería la velocidad del aire contra la que el avión está avanzando. Y la velocidad, pero la velocidad del aire, repito, tiene dos componentes, tiene esta normal y esta tangencial. Y el aire genera carga en la dirección de la flechita azul. Es lo único que necesitas saber. La flecha azul oscuro es, digamos, la velocidad, como te acabo de decir, nos indicaría la velocidad de avance del avión. En este caso el avión está avanzando contra la flecha, pero su magnitud sería esa. Y la flechita verde que te he dibujado es consecuencia del resbalamiento del aire por las dos superficies del ala, por el extra 2 y por el intra 2. En el caso concreto de este ala, ¿por qué ocurre hacia afuera? Bueno, pues precisamente por esa flecha positiva. Así que lo que está ocurriendo realmente es que el aire quiere moverse hacia el fuselaje del avión, no quiere moverse hacia el borde de fuga del ala. Y por lo tanto ocurre ese resbalamiento que te he indicado, que se indica aquí, en la imagen con la flecha verde. Al final, digamos que si el ala fuera totalmente recta, esta flecha azul clarito sería la flecha azul oscuro y no habría este resbalamiento. Sin embargo, aquí pues sí ocurre. ¿Eso qué efectos tiene? Bueno, pues el primer efecto que tiene es una reducción de la resistencia aerodinámica, sobre todo a altas velocidades. El segundo efecto que tiene es que cuando nos acercamos a la velocidad del sonido, es decir, al Mach 1 o 340 metros por segundo, el aire, digamos que empieza a sufrir efectos de compresibilidad. Pero, como la velocidad del aire que incide sobre el ala es la flecha azul clarito, realmente siempre va a ser menor que la velocidad real de desplazamiento del avión. Por lo tanto, podemos evitar esos efectos nocivos de la compresibilidad. Digamos que nos podemos acercar más a la velocidad del sonido sin que nos perjudique. Esto ocurría sobre todo en los primeros reactores, fue un efecto que se comprobó y que hacía que las superficies de control no se pudieran manejar adecuadamente, porque realmente el avión entraba en pérdida. Las superficies de control no eran capaces de manejar ese flujo de aire a tanta velocidad. Con un ala en flecha, cuanta más flecha le pongamos al ala, mayor capacidad tendremos de poder manejar esas superficies de control a esas velocidades transónicas cercanas a las del sonido. Como te he dicho, primer efecto, reducción de la resistencia aerodinámica. Segundo efecto, reducción también de ese efecto pernicioso de la compresibilidad del aire a esa velocidad. A estos efectos hay que sumarle también desventajas. ¿Qué desventajas podemos encontrar en una ala en flecha? Bueno, pues la primera es que normalmente se suele perder superficie de sustentación. Perder superficie de sustentación hace que se genere menos carga aerodinámica bruta. Es verdad que un avión con ala recta, no necesariamente un avión con ala recta, quería decir, tiene que tener más superficie que un avión con ala en flecha, pero a igualdad de cuerda y a igualdad de longitud, lo normal es que el ala recta nos permita generar más carga aerodinámica. Sin embargo, el ala recta nos impide alcanzar velocidades más altas porque genera mucha resistencia aerodinámica. Ya digo que al final todo esto es un compendio y sobre todo compensación de los efectos que pueda generar un ala u otra. Para que veas otra imagen que te quiero enseñar también, es esta de aquí. Esto de aquí es un gráfico que indica el coeficiente de elevación, el coeficiente de sustentación, que es el lift coefficient. Es el mismo que se utiliza en las alas de Fórmula 1, en los alerones, nada más que en los alerones el coeficiente de carga aerodinámica. Pero realmente es exactamente el mismo. Es un número adimensional que nos indica la capacidad de generación de carga aerodinámica de ese perfil o de esa, en este caso estamos mirando por aeronaves, pero podría ser un ala o podría ser un perfil aerodinámico. ¿Cuál es la ventaja del ala en flecha frente al ala convencional, al ala recta? Bueno, pues como ves aquí,
el ángulo de ataque del ala recta va ascendiendo hasta cierto ángulo de ataque, va ascendiendo el coeficiente de sustentación. Cuando llegamos a ese pico de ahí arriba, de repente baja muchísimo. ¿Esto qué es lo que significa? Pues significa que está entrando en pérdida. Ese ala automáticamente está entrando en pérdida. Y eso ocurre porque el aire que está dibujando el extra 2 y el intra 2 del ala, pues el aire del extra 2 empieza a tener demasiada velocidad y el problema que ocurre es que se desprende la capa límite. La capa límite, por si no lo sabes, es esa región del espacio donde las velocidades del fluido, cuando está atravesando la superficie de un sólido, se ven afectadas por ese pasar del fluido por encima del sólido. Me explico, imaginemos, voy a poner así la mano, esta es la superficie del sólido y mi fluido va por aquí fluyendo, ¿no? Pues si hay una región espacial, depende del grosor, puede ser desde unas pocas micras hasta incluso varios centímetros, en los cuales el fluido, debido a su viscosidad, se ve frenado en su avance por encima de la superficie del sólido. Y entonces lo que ocurre es que conforme más nos acercamos a la superficie del sólido, menor es esa velocidad. La capa límite es la región donde las velocidades van desde prácticamente cero, moléculas de fluido que están adheridas prácticamente a la superficie del sólido, hasta el 99% de la velocidad real de ese fluido. ¿Y qué es lo que ocurre cuando la capa límite se desprende? Porque puede ocurrir que este aire que va por aquí arriba va a tanta velocidad que al final esta capa límite termina por desprenderse. Y se desprende porque se empiezan a generar turbulencias debido a la diferencia de presiones. Empieza a haber una diferencia de presiones bastante apreciable y el problema que hay es que las moléculas ya no van a ir en una sola dirección, o no todas van a ir en una sola dirección, sino que van a empezar a querer volver por el camino que han venido. Se empiezan a generar, repito, turbulencia. Esa turbulencia genera resistencia aerodinámica. Pues eso es lo que está ocurriendo aquí. La capa límite se desprende y además de generar mucha resistencia aerodinámica, dejamos de generar carga aerodinámica. Entonces cae mucho. Con un ala en flecha, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, con el ala en flecha no puedo tener un coeficiente de sustentación tan grande. En los aviones con ala en flecha se compensa con la potencia de los motores. Pero aparte, la caída o la entrada en pérdida es más difícil. Más difícil por esa primera imagen que te he enseñado. El aire genera la carga en dirección perpendicular al borde de ataque. Entonces, en ese sentido, el ala en flecha, digamos que es un ala que es capaz de mantener mayor estabilidad con mayores ángulos de inclinación o ángulos de ataque, ¿no? del ala. El avión podemos ponerlo mucho más vertical, o tratando de ponerlo más vertical, y no tenemos esa entrada en pérdida que sí se tiene con un avión con alas rectas. Y pasando ya a la siguiente imagen, esto te iba a decir, bueno, el caso es que claro, todo esto está muy bien, pero había que conseguir al principio, con aviones con ala en flecha, pues empezaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, y este es el primer ejemplo que te quería poner, el Messerschmitt, un avión experimental, no es un avión realmente que llegara a participar, pero sí era un avión experimental, el Messerschmitt ME 1101, y la característica que tenía es que, aparte de tener alas en flecha, porque los alemanes se dieron cuenta de ese efecto de compresibilidad a velocidades transónicas, frenaba muchísimo los aviones, se dieron cuenta de que de que había que cambiar la geometría de las alas, había que ponerlas más inclinadas con ala en flecha. Pero además este avión, curiosamente, fue un experimento para intentar no solo ya el ala en flecha, porque como te he explicado antes, cuanto mayor es la flecha, menor es la carga aerodinámica que yo voy a poder generar, porque claro, está disminuyendo mi superficie de sustentación. Entonces los alemanes se dieron cuenta también de eso y decidieron hacer un avión el cual se le podía variar esa flecha.
Había que hacerlo en tierra, no era un sistema mecanizado que llevara el avión, sino que en tierra se ponían ángulos de 30, de 45 y, si no recuerdo mal, de hasta 60 grados en este Messerschmitt. Al final fueron solo vuelos de prueba, pero bastante interesantes, y sirvieron luego también a los Estados Unidos para aprender sobre este tipo de aviones, sobre esta famosa geometría variable. Te voy a poner aquí un avión capturado durante la Segunda Guerra Mundial, el Messerschmitt 1101. Lo tienes aquí, y como ves ahí en la imagen, no sé si se aprecia bien, realmente el ala, el hueco, bueno, donde debería de ir unida al fuselaje, en realidad no es una articulación fija, sino que es una articulación móvil, la cual está sellada con goma para intentar evitar también que se llene de polvo el mecanismo y que entrara el aire ahí dentro. Pero ya digo, se podía variar el ángulo 30, 45 y 60 grados, dependiendo de la velocidad que quisieras alcanzar. A partir de ahí, bueno, se dieron cuenta muchos técnicos, entre ellos los estadounidenses, de que el ala en flecha era beneficiosa para los reactores, para los aviones de reacción. Y, por ejemplo, os pongo aquí esta imagen del Bell X-5, que era un avión también de alas de geometría variable, el primer diseño estadounidense que utilizó alas de geometría variable, debido, bueno, a la copia de la tecnología de los alemanes con el Messerschmitt ese que te acabo de enseñar anteriormente. Y como ves, lo mismo, este avión ya sí llevaba un sistema el cual hacía que el ala se retrajera o se adelantara, y realmente era necesario en aquella época debido a las limitaciones de la potencia de los motores. Porque ahora después te iba a decir que una de las razones por las que hoy día no se fabrican este tipo de aviones con alas de geometría variable. Estos fueron sobre todo muy populares en los años 70 y 80 para aviones cazabombarderos e interceptores, que necesitabas que fueran aviones muy muy rápidos, pero que luego tuvieran una buena relación entre maniobrabilidad y velocidad, cosa que se consiguió en parte, pero no llegó a conseguirse del todo. El Bell X-5, aquí hay otra fotografía también de los ensayos de la antigua NACA, la actual NASA, y ves como, bueno, aquí hay una representación de cómo giraban esas alas. En realidad era un reactor que volaba a velocidades cercanas a las del sonido o por encima, y realmente fue una experimentación muy buena para aprender realmente cómo se iba a comportar un avión, el cual podía variar su geometría alar en vuelo, podía variar esa flecha. Y ya te digo que sobre todo a partir de los años 50 todos los aviones que se fabricaban a reacción, cazas de combate sobre todo, la inmensa mayoría, las alas ya eran todas en flecha. Y ya digo, y la experimentación con alas de geometría variable, porque tanto los rusos como los norteamericanos se dieron cuenta de que el futuro eran las alas de geometría variable en ese momento. Respecto a nuestros amigos los soviéticos, en aquella época también tuvieron varios diseños estoy buscando por aquí, lo sacaré, lo encontraré, sí, aquí está. El Su-17, el Sukhoi 17. Este es un diseño de un avión que tenía alas convencionales, alas en flecha convencionales, al cual se le adaptó un mecanismo para poder variar la flecha de esas alas. En este sentido, el Su, como ves, aquí vienen dos gráficos con las alas desplegadas y luego con las alas retraídas. En realidad no hay mucha variación de la flecha, pero sí es verdad que eso le otorgaba a este avión una velocidad bastante mayor, y además también en vuelo pues una reducción del consumo de combustible una vez que está en vuelo, porque a la hora de despegar y aterrizar estos aviones tienen el problema de que el mecanismo de flecha variable, el problema es que pesa mucho, son mecanismos hidráulicos que necesitan un alojamiento. Como ves aquí, el fuselaje está un poco extendido en la zona de las alas, y necesitan ese mecanismo para poder girar las alas en vuelo, en pleno vuelo, y además necesitan que el mecanismo tenga mucha potencia
y para ello, claro, ocupa mucho espacio y pesa bastante. Entonces el peso al despegue se ve perjudicado. La carga del avión y la capacidad de despegue también se ven perjudicadas porque el motor sigue siendo el mismo. Ese era uno de los problemas que tenían que enfrentar este tipo de aviones, pero más o menos lo iban solventando. Ya digo, entonces los motores de a reacción de los aviones no tenían el avance que tienen hoy día, con los empujes vectoriales y una serie de cosas que tenemos hoy día que entonces no existían. Este es el primer ejemplo soviético, el Sukhoi 17, que acabas de ver ahora mismo. También tenemos un Tupolev, el Tu-148, un avión bastante interesante, porque este es un diseño un poco más avanzado. Es también un cazabombardero, interceptor y avión con alas en flecha. Y aquí la curiosidad es que ya sí, cuando el ala está totalmente retraída, coincide con los estabilizadores de cola. Y esto no es baladí. El que coincida el borde de fuga con el estabilizador de cola en la misma inclinación es bastante interesante, porque incluso con el ala retraída, aunque se pierde superficie sustentadora, a priori se gana en estabilidad también a alta velocidad, porque no se pierde tanta carga aerodinámica, aunque ya digo que, repito, estos aviones nunca llegaron a tener la maniobrabilidad que tenía un avión caza-reacción de alas fijas, por la sencilla razón de que el mecanismo de accionamiento de estas alas pues hacía que el avión pesara mucho más de lo que pesaba un avión con alas fijas, y que, ya digo, no se obtenía nunca un rendimiento óptimo en vuelo a baja altura y era un problema. Entonces al final, luego a la hora de retraer las alas o de extenderlas, había que hacerlo en un entorno que no exigiera, digamos, un combate, por ejemplo, un combate aéreo. No es el mejor lugar para realizar ese tipo de maniobras, porque la aerodinámica del avión en ese momento cambia y puede ser muy peligroso. Así que en ese sentido tenían muchos inconvenientes. Este es el Tupolev, que si no recuerdo mal tengo que tener por aquí una foto. Vamos a ver. Bueno, no la voy a tener. Bueno, me bajé. si tengo fotos de otro Sukhoi, también de alas en flecha. Bueno, tengo fotos del Sukhoi 17, que quería que lo vieras de frente. Esto era un diseño muy típico de los soviéticos, la toma de aire justo en el frontal, donde está el radar del avión y electrónica y aviónica. Y era todo para reducir también el tamaño del fuselaje. Digamos que así consigues que el avión sea más estrechito de adelante y por lo tanto, bueno, pues tenga una aerodinámica, consiga cierto beneficio aerodinámico frente a las tomas laterales o abajo. Luego tiene otros inconvenientes también, como son calentamiento del aire que entra en el motor, etcétera. Pero bueno, en principio, ya digo, los diseños soviéticos utilizaban mucho el MiG-15, por ejemplo, también era un avión que utilizaba la toma de aire en el frontal. MiG-17, era muy normal encontrar esto. En los diseños americanos también había algún diseño, pero en general la inmensa mayoría de los diseños estadounidenses eran con las tomas de aire más retrasadas por detrás de la cabina. Este es el Sukhoi 17, el Su-17, y ya digo que tengo que tener una foto creía que tenía una foto del Tupolev, pero se ve que se me ha debido escapar por ahí. Y luego hubo una versión avanzada del Su-17 que pasó a ser el Su-24, el Fencer. Este ya sí fue diseñado exclusivamente para tener alas de geometría variable. Y como ves, lo mismo que te he explicado antes. El ala desplegada. Este avión concretamente es un interceptor. De ahí que tenga un ala pequeñita, o relativamente pequeñita con respecto al tamaño del avión. Y esto es así para hacerlo mucho más rápido al avión. Luego después la maniobrabilidad se ve un poquito perjudicada, pero eso los estadounidenses no lo sabían en ese momento. Así que en ese sentido los soviéticos eran
eran buenos camuflando las capacidades reales de sus aviones. En este caso, por ejemplo, como verás, sí están las tomas de aire en el lateral porque es más beneficioso, es un avión que va a volar a una altura mayor de la que volaba el otro y por lo tanto necesita una mejor admisión hacia el motor para que este no se pare en pleno vuelo. Las alas se retraían, como te he enseñado en el gráfico, hasta el mismo borde de fuga coincidir con el borde de ataque del estabilizador de cola, de los estabilizadores horizontales, y realmente era un avión bastante rápido y bastante decente en cuanto a prestaciones, aunque, y repito y voy a seguir repitiéndolo, el problema de estos aviones era que nunca llegaban a tener el rendimiento óptimo ni en las condiciones del ala retraída ni cuando el ala estaba totalmente desplegada. No tenían una ala fija y por lo tanto las fuerzas G que podían ser capaces de soportar eran menores que las que soportaba un avión con ala convencional, que era una ala bastante más resistente en ese sentido. Hablando de más diseños soviéticos, pues tenemos como te enseñé antes, el Tupolev, y tenemos también el famoso MiG-23. Este sí fue un avión con muy buen desempeño. De hecho, en Irak, en Irán, en Libia, es un avión que ha sido muy usado. Era un avión, como ves también, en este gráfico se observa, es un avión con un mayor tamaño de ala. Eso también tenía el inconveniente de que al tener un ala de mayor tamaño, pues claro, el mecanismo tiene que ser también más potente y por lo tanto pesa más. Así que en ese sentido volvemos a tener el mismo problema de todos los aviones de este tipo, es decir, alas que necesitan, porque además hay otra cosa que no te he explicado, que cuando un avión en vuelo está generando sustentación, esa sustentación genera un momento sobre el ala. El mecanismo que tenga que girar ese ala necesita superar ese momento, y el momento se genera aquí en la punta del ala. Se genera un momento que hace que esa punta se levante y por lo tanto el mecanismo tiene que ser capaz de arrastrar ese momento, no solo el peso del ala sino también esa fuerza sustentadora que se está generando. Así que ya digo que eran mecanismos complejos, mecanismos muy pesados. Os voy a enseñar una foto del mecanismo. Esto es un mecanismo que está expuesto en un museo, es del MiG-23 precisamente, para que veas el tamaño real del mecanismo, de este brazo de palanca que es el que abre o cierra el ala, y está puesto sobre una cúpula transparente pues para que se vea perfectamente cómo funcionaba. Realmente, repito, un mecanismo muy pesado, además hacía que el tamaño del avión no pudiera ser más compacto, y por lo tanto eran más inconvenientes que realmente las ventajas que otorgaba, que las ventajas también eran sustanciales. Podías tener un avión con una buena manejabilidad a baja velocidad o a relativamente baja velocidad, y por otro lado tenías un avión que a alta velocidad tenía un rendimiento aceptable. No voy a decir que fuera el mejor ni en el rendimiento, me refiero, ni que fuera el mejor a velocidades supersónicas, ni que fuera el mejor a velocidades transónicas o por debajo. Realmente estos mecanismos surgieron más por necesidad, porque se necesitaban aviones polivalentes y esto lo daba el mecanismo. Y ahora, pasando ya del MiG-23, esto ya va a ser rápido, voy a pasar a un avión que a mucha gente les suena, a otros no tanto. Me refiero al F-111, al Aardvark. Este avión, un avión de alas de geometría variable también, era un avión que llevaba un grupo propulsor bastante interesante, los motores General Dynamics, y con un empuje bestial. Es un avión supersónico de los realmente rápidos, y es un avión que su desempeño a baja velocidad era, no voy a decir malo, pero sí no era realmente espectacular. Estamos hablando de
de un avión que era un avión que necesitaba ir a mucha velocidad para realmente demostrar su desempeño. Y la verdad, una lástima porque el diseño era bastante bueno y de hecho se usó luego con bastante buen desempeño, sobre todo como bombardero y como cazabombardero. Y una versión especial de este avión que ha sido más desconocida para el gran público, que se llamó el Raven, el F-111 Raven. El Raven era un avión que se usaba sobre todo para la guerra electrónica, y que en la guerra del Golfo Pérsico del año 1991 tuvo muchísimo que ver en algunas de las operaciones militares que se desarrollaron allí. Concretamente el Raven llevaba alojado en el timón de cola y en los estabilizadores horizontales pilones con balizas y con elementos electrónicos para precisamente practicar esa guerra electrónica. La guerra electrónica consiste en intentar dejar ciego, entre comillas, los radares de sistemas enemigos, y por lo tanto si los radares se quedan entre comillas ciegos, no te pueden disparar porque no te están viendo. Pues su labor era esa, para permitir un pasillo por el que pudieran pasar los aviones de la coalición y bombardear los objetivos que necesitaran en ese momento. Voy a mirar el chat porque había novedades. Muy buenas tardes. Y bueno, pues bienvenidos. Pensaba que ya me iba a quedar prácticamente casi solo en el vídeo. Muchas gracias, Héctor, y gracias, Jorge Hernández. Bueno, pues sigo con el avión. El F-111, ya digo, el Raven fue una versión bastante interesante de este aparato. Otra curiosidad de este aparato es que el piloto y el copiloto iban sentados en paralelo. Es un avión bastante grandote. Y el mismo defecto que tenían todos los aviones de geometría variable, de alas de geometría variable. Muy buen desempeño en cuanto a la velocidad supersónica, pero mal desempeño a bajas velocidades y mucho peso al despegue. Así que al final la Marina de los Estados Unidos tuvo que rechazar el proyecto del F-111B. Fue un fracaso absoluto, no había manera de hacerlo funcionar. Y apareció posiblemente uno de los mitos de la aviación que, si no conoce todo el mundo, lo conoce casi todo el mundo. Y me estoy refiriendo al F-14 Tomcat. El Tomcat fue un diseño que nació del fallido F-111B, del anterior avión que te he enseñado, que iba a ser para la Marina de los Estados Unidos, pero al final no pudo concretarse ese proyecto. Y el Grumman Tomcat es un avión que aprovechó los motores del F-111 al principio, y lo mismo, avión de alas de geometría variable, pero aquí se hicieron una serie de variaciones. Es un avión bastante grandote, incluso para un avión de la Marina era un avión bastante grande, pero claro, al tener las alas de geometría variable eran capaces de retraerse por encima de los 70 grados. Estamos hablando de un avión que en realidad podía caber en un portaaviones y con una potencia descomunal. Ahí sí es verdad que los dos motores que montaba este avión le daban una potencia de empuje brutal. Un avión que se utilizó sobre todo para labores de interceptación y para labores de reconocimiento, y realmente en eso era muy muy bueno. Lo que sí, bueno, le faltaban ciertas capacidades a baja velocidad. No era un avión tan maniobrable ni siquiera como el F-111, y ya te he dicho que el F-111 era un avión que no se podía distinguir por su agilidad, y este lo era aún menos. Pero sin embargo, a velocidades supersónicas este avión sí mantenía cierta agilidad y ciertas características que lo hacían bastante bueno. Y ya digo, un avión realmente formidable, y para mí uno de los más, esto ya es personal, un avión de los más elegantes que se hayan creado nunca. Esta imagen te la quería enseñar porque es de un F-14, seguramente volando a baja cota y cerca del mar o en un ambiente con mucha humedad. Esto que ves aquí efectivamente es vapor de agua, y lo que te quería enseñar es que esas líneas que dibuja el vapor es como la imagen que te puse al principio de este vídeo, que la voy a poner de nuevo para los que habéis llegado nuevos. Esta es una ala en flecha, la velocidad en azul,
claro, estamos hablando de la velocidad real del aire que incide sobre el ala, del aire que genera carga aerodinámica, y como veis esa flecha es perpendicular a... Perdón, esa velocidad es perpendicular al borde de ataque. La velocidad de desplazamiento es la azul, el avión se desplazaría en sentido contrario, pero la velocidad del aire sería esa. Y la verde, como dije al principio, es resbalamiento de este aire que está generando carga, que va siempre intentando buscar el borde de fuga, y como el ala está inclinada, al final el aire termina resbalando. Si miramos la fotografía que te he enseñado del F-14 Tomcat, que es esta de aquí, verás eso que te acabo de enseñar antes, esas flechitas, y ves como el vapor trata de buscar lo que es el fuselaje propio del avión, porque las alas están inclinadas con mucha flecha. Precisamente por eso se ve mucho más el efecto aquí, y ese es uno de los efectos que provoca el ala en flecha, y por lo que es tan buena su desempeño, a velocidades supersónicas y a velocidades transónicas, que es lo más importante, por los efectos de compresibilidad del aire. Así que en ese sentido, este fue un avión realmente formidable, y tenía el mismo problema de base que tenían todos los aviones con alas de geometría variable, es decir, un peso mayor al despegue, ya provocado directamente por el mecanismo de giro del ala. Y luego otro problema adicional también que tenían todos estos aviones era el mantenimiento. Y el mantenimiento era bastante más caro, debido a que había que revisar mucho más el mecanismo de alas de geometría variable, porque imagínate que en vuelo de repente el piloto decide pues cambiar la geometría del ala porque le interesa más, por ejemplo, decide desplegarla porque le interesa más tener más carga aerodinámica, y resulta que solo se despliega una, que la otra se queda recogida. Es uno de los, digamos, casos en los que peor podría ocurrir, porque aunque las alas estén retraídas y las dos están retraídas, como en este caso en la fotografía, pues generan la misma carga, no hay asimetría y el piloto puede manejar un poquito mejor el avión. Pero imagínate que una de las dos alas pues se despliega y la otra no. Entonces tendríamos un problema. El avión ya empezaría a generar carga de manera asimétrica, a generar sustentación de manera asimétrica, y el piloto tendría que tratar de compensarlo con el empuje de los motores, cambiando el empuje de motor, cambiando una serie de parámetros, y con una dificultad añadida a la hora de pilotar. Así que en ese sentido el mantenimiento era súper importante para que no ocurrieran cosas raras. Y otro avión que también fue, creo que a mi modo de ver, bastante famoso, seguramente también lo conozcas, es este que te voy a enseñar, el Panavia Tornado, que era, digamos, un F-14 a la europea, un avión más pequeñito, con un desempeño muy bueno, y que debido a, como ves aquí, la forma del fuselaje es distinta, es un avión diferente al F-14, y los estabilizadores horizontales son con respecto al F-14, al ser un avión más pequeñito, los estabilizadores horizontales son más grandes, pero no más grandes en cuanto a superficie, sino que en comparación con los del F-14, aquí el cuerpo del avión es más pequeño y los estabilizadores horizontales son más grandes. Y eso se hizo así porque este avión, el desempeño que iba a tener era sobre todo para vuelo a baja cota, vuelo supersónico a baja cota, y eso sí es verdad que es una cosa bastante difícil de conseguir con aviones de este tipo, o con los aviones de hace 20 no, pero sí de hace 35 o 40 años. Entonces el Tornado, que era un avión con alas de geometría variable también, iba a intentar hacer ese desempeño, y la verdad es que lo ha hecho genial. De hecho todavía el Tornado sigue siendo un avión en activo, y aunque creo que ya no quedará mucho ya para que lo retiren definitivamente. Y aquí lo ves con las alas desplegadas, con los depósitos de combustible adicionales y con armas, ¿no?, en los pilones de las alas, y lanzando unas bengalas. El Tornado, además, como ves, tenía un estabilizador vertical de cola enorme. La relación de aspecto del estabilizador con respecto al resto del avión es impresionante, y realmente era para eso. Es un avión que está optimizado para el vuelo, sobre todo a baja cota, y vuelo a muy alta velocidad. Entonces es un avión que puede llegar a ser muy difícil de detectar para los sistemas de radar, y además un avión que puede llegar a ser letal en el ataque a tierra.
y el Panavia Tornado en ese sentido era un avión formidable. Lo mismo que el F-14 Tomcat, era un avión en las labores de lo que es interceptación muy bueno. Era un avión súper rápido, muy rápido, y además luego el F-14 tenía una cosa que, aunque no tenga nada que ver con las alas de geometría variable, te lo voy a explicar. Tenía un radar que era una verdadera maravilla, capaz de conseguir hasta 24 blancos, si no recuerdo mal. Era capaz de seguir 24 blancos al mismo tiempo, la electrónica del avión, y era capaz de disparar a la misma vez a 6 de esos 24 blancos. Era una verdadera maravilla en su época. Un avión muy grande y podía llevar un sistema de radar acorde al tamaño del avión. Lo que pasa que, bueno, al final estos proyectos pues cayeron unos cuantos cayeron en el olvido, y otros, como el F-14, al final pues llegó un momento en que era insostenible. Era un avión muy caro de mantener, las misiones costaban una barbaridad, y al final se decidió sustituir por por la F-18, que el F-18 es un avión de alas fijas más barato de mantener, con una aviónica mejorada, etcétera, etcétera. Y aunque no sea un avión con el desempeño tan bueno a velocidades supersónicas como tenía el F-14, compensa todo lo demás. Y el Tornado igual. El Tornado es un avión que va a ser sustituido por aviones ya de alas fijas, pero sinceramente es un avión que ha tenido un desempeño realmente brutal en cuanto, sobre todo en cuanto a vuelo a baja cota y a muy alta velocidad. El Tornado es un avión formidable en ese sentido. Y por último te quería enseñar un proyecto este es un proyecto de la gente de Dassault Systems, estos los franceses, famosos por la construcción de los Mirage F1, del Mirage 3, Mirage 2, aviones con, si recuerdas, con alas en delta, con ala delta. Sin embargo, estos aviones que ves aquí fueron un proyecto fallido de esta gente. Más que fallido, directamente que desecharon, porque al final ellos tenían mucho más dominado el campo, lo que es el ala en delta, que es muy buena en desempeños a velocidades supersónicas, y compensaban colocando los estabilizadores horizontales. En vez de colocarlos en la cola, se colocan por detrás justo de la cabina del piloto, o por delante de las alas. En realidad al final es hacer lo mismo, salvo que al colocar los estabilizadores de cola en la parte delantera, el centro de presión del avión en conjunto cambia, y entonces el comportamiento del avión también cambia. Los estabilizadores de cola donde están colocados aquí, que suele ser lo normal, el centro de presiones del avión se desplaza un poquito más hacia atrás y están más centrados. Sin embargo, en los aviones como el Eurofighter, como el Mirage F1 que os he dicho antes, etcétera, esos aviones sí, el Mirage 3, el F1 creo que era de alas fijas normales, el Mirage 3 de ala delta, el Dassault Rafale, el nuevo, y el Saab Gripen también tiene ala en delta, y el Eurofighter Typhoon. Esos aviones, al tener los estabilizadores en la parte delantera, los canards, que es como se llaman, el avión desplaza, el centro de presiones se desplaza un poquito. ¿Se compensa con qué? Pues con la forma en delta precisamente del ala. Entonces digamos que al final es buscar un poco la compensación de unos diseños con otros. El ala en delta, repito, es un ala que el desempeño aerodinámico a muy alta velocidad es buenísimo, y a baja velocidad, bueno, pues necesita cierta ayuda. Los motores actuales de reacción pues le dan esa ayuda. Y aquí ya te digo, este proyecto al final decidieron desecharlo porque prefirieron sustituirlo por las alas en delta. Pero quería enseñarte que también esta gente de Dassault lo intentó con las alas de geometría variable, aunque al final pues decidieron descartarlas. Y bueno, hasta aquí prácticamente lo que quería comentarte. No sin antes decirte que luego lo colgaré en YouTube de todas maneras, si no has podido verlo, y lo podrás seguir perfectamente sin ningún problema. Espero que las explicaciones no hayan sido muy complejas y nada, deciros que gracias a los que habéis estado aquí y habéis pasado aunque sea un momentito, y espero poder tener otro directo dentro de poco y poder explicar un poquito más sobre estas pasiones mías que tengo en concreto sobre aeronáutica y
y también sobre Fórmula 1, que tengo bastante en mente para ir haciendo. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Y no olvides suscribirte a los canales de YouTube, seguirme en Twitter si te interesa todo lo que es la competición y la ingeniería. Y nada, por mí esta transmisión ya va a dar a su fin. Y repito, muchísimas gracias por seguirme y por haber estado aquí. Hasta el próximo.